Hola, hola chicos. Vamos a continuar con nuestro siguiente tema y bueno, pues en esta semana vamos a estar manejando conceptos bien importantes en todo lo que refiere a las medidas de seguridad e higiene en un laboratorio clínico, obviamente. Conceptos como bioseguridad, RPBI, primeros auxilios, la técnica de lavado de manos, que es la técnica quirúrgica. Y también es importante que manejemos el rombo de la NFPA, que básicamente nos ayuda a identificar los reactivos por su naturaleza, cómo manejarlos, cómo almacenarlos. Bueno, sin más preámbulo, en este video solo vamos a abordar el concepto de los RPBI. Yo creo que es con lo que deberíamos de iniciar antes de cualquier otro concepto. Bueno, antes de iniciar con RPBI, solo me gustaría comentar que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no solo considera residuos los biológicos infecciosos. Para esta organización existen los residuos generales, los radioactivos, los físicos, los químicos y pues obviamente los biológico infecciosos que obviamente están considerados como peligrosos, potencialmente peligrosos. Definición: los RPBI se consideran todos aquellos materiales que se generan en un servicio clínico, en un servicio médico. Al ser biológico infecciosos, para que un material quirúrgico, por ejemplo, o un material de curación se considere como RPBI, pues debe de tener contacto con una muestra biológica. No podemos referir a un material físico o químico como infeccioso, eso sería un grave error. Para que sea infeccioso, pues tiene que tener una contaminación biológica. Infeccioso es todo aquello que va a generar un proceso de reproducción microbiológico, ¿sí? O viral. Y para poder definir, clasificar, identificar, pues tenemos que estar normados o tenemos que estar apegados a una norma, que es la famosa NOM 087-2002. Digo famosa porque todo el personal de salud la conoce perfectamente. Esta fue actualizada en el 2002. La primera NOM que refiere a los RPBI es la 087, pero del año 95. A mí me gustaría hacer una aclaración, que seguramente va a ser una pregunta de examen. En el año 95, cuando sale esta primera NOM, gracias a la preocupación de la Secretaría de Salud y la Semarnat, que es todo lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente, la NOM 087 consideraba que cualquier material que estuviera en contacto con un fluido biológico o bien un fluido biológico, muestra biológica, no fluido, muestra biológica, tendría que ser considerado como RPBI. En ese entonces se consideraba la orina, las heces, las toallas sanitarias, los condones como RPBI. Obviamente sale el concepto en esta nueva revisión que cualquier material que sea emitido en un hospital o un área clínica y en una casa habitación, pues se deben de manipular de la misma manera. De tal forma que con esa descripción, en esta nueva actualización, los pañales, las toallas sanitarias, los condones, la orina, las heces, ya no se consideran como RPBI. Hay una corriente de personal de salud que no está muy a favor de estos conceptos, haciendo referencia a los pañales contaminados con heces de niños o de pacientes con rotavirus, o bien, obviamente, pues condones con alguna
muestra que proveniente de una ETS, enfermedad de transmisión sexual. Pero pues bueno, realmente sería muy complicado poder abordar y poder normar cómo se van a disponer ese tipo de materiales en las casas. No somos capaces de clasificar la materia orgánica de la inorgánica. Imagínense también que llegaran a nuestras casas las bolsitas amarillas y rojas para poder clasificar ese tipo de materiales. Pues claro que no lo vamos a hacer. Bueno, no sé en mi casa, ¿verdad? Pero en la mayoría de los hogares no sería así, pues sería en algunos casos un gasto innecesario, lo pondría yo entre comillas. Entonces, con esta nueva NOM, pues este material que yo les acabo de mencionar ya no se considera como RPBI, pero también aquí tengo que mencionar que cabe acudir a la lógica del personal de salud. Por ejemplo, emitir a la basura común heces u orinas, pues realmente se complica esta situación y lo que se hace en algunos laboratorios es darles un previo tratamiento antes de disponerlos, antes de eliminarlas. En el caso de las orinas se le vierte cierta cantidad de hipoclorito de sodio, que es clorales, y en el caso de las heces una cantidad de formol para poder pues darle ese tratamiento y estar un poquito más tranquilo de lo que se va a emitir, de lo que se va a tirar, ¿verdad? Bueno, lo que sí se considera como RPBI es todo el material quirúrgico, material de curación que estuvo en contacto con sangre o fluido. Pero para que sea considerado como RPBI también debe de estar implícito la cantidad y la naturaleza, es decir, solo aquel material quirúrgico de curación que tenga una cantidad abundante que genere goteo de la sangre o fluido corporal va a ser considerado como RPBI. Si este material tiene solo sangre seca, por ejemplo, pues entonces no se considerará así, ¿sí? Y obviamente los punzocortantes que tienen contacto con tejidos, en este caso humanos, obviamente pueden ser humanos o animales, pero estamos hablando de un laboratorio clínico o un hospital, lo vamos a considerar como humanos. Para ir teniendo una clara idea de todo lo que este concepto de RPBI, pues vamos a manejar lo que no se considera como RPBI. Torundas y gasas secas con sangre seca o manchadas con sangre no se considera, habíamos dicho que tenía que ser abundante. El material de vidrio o quirúrgico que esté estéril o que no haya tenido contacto con fluidos biológicos no se considera. Aquí pasé por un lapsus menso, lo puse 2 veces. Y por último, los tejidos o partes del cuerpo en formol. Para que sea considerado como patológico un RPBI, o mejor dicho, un RPBI de la clasificación patológico, tiene que estar en tejido expuesto, es decir, que no esté inmerso en formol. Si está inmerso en formol, no se considera RPBI. Muchas veces los patólogos guardan biopsias o pueden guardar cierto tipo de órganos, a lo mejor para utilizarlos con fines pedagógicos en la universidad. Y si están guardaditos o conservados en formol, entonces no se consideran RPBI, ¿sí? La clasificación nos va a ayudar mucho a poder identificar lo que sí es y lo que no es RPBI. La sangre, cualquiera de sus componentes o hemoderivados, no sé, en banco de sangre cuando se generan fracciones. Una vez que se genera la extracción, en banco de sangre se puede fraccionar por diferentes situaciones. Se va a fraccionar en plasma o en hematíes o en plaquetas y cada una de las fracciones que vienen de una sangre total también se le considera como RPBI
Obviamente todo lo que resulta del laboratorio de microbiología es un RPBI potencial. Yo creo que es si tuviéramos que dar crucecitas de RPBI, tiene 3 cruces. Es realmente peligroso el manejar cultivos y cepas microbianos. Por esta razón, antes de disponerse o vertirse en una bolsita, en un contenedor, se tiene que pasar por un proceso que se conoce como esterilización en un equipo llamado autoclave, donde se controla la temperatura y la presión. Esto ya lo habíamos manejado en la clase anterior. Los RPBI patológicos, habíamos mencionado, es cualquier tejido u órgano que se extirpa en una cirugía, en una necropsia, con fines pedagógicos, estudiantes de medicina, por ejemplo, y que no vayan a ser sometidos o conservados en formol. En el caso de los punzocortantes, pues van a ser RPBI solo aquellos que hayan tenido contacto con algún tejido o un proceso quirúrgico de curación, ¿sí? Aquí ya tenemos un poquito de ruta en el manejo de los RPBI. Ya manejamos la identificación, aquí quedaría también la clasificación. Una vez que se clasifiquen, pues vamos a saber cómo los vamos a envasar, dónde los vamos a guardar. Y el almacenamiento temporal se refiere a que en el caso de los hospitales y laboratorios clínicos no se le da la disposición final. Para eso hay empresas que están autorizadas y que están normadas para que hagan las cosas conforme a la ley. Y estas empresas lo que hacen es ir a los centros de salud a recoger esas bolsas que se estuvieron almacenando o contenedores, los recolectan, los transportan, los llevan obviamente a sus instalaciones para darles un tratamiento previo antes de la disposición final. La disposición final puede ser que los entierren en un relleno sanitario, que sean a lo mejor calcinados antes pues de enterrarlos o tratados químicamente. Bueno, y ya por último, pues hay que, bueno, esta es una infografía donde se mencionan estos pasos anteriores. Vuelvo a repetir, la clasificación, el almacenaje o envasado, dependiendo del tipo de RPBI. Obviamente, si vemos este contenedor, que es un contenedor rígido, pues podemos entender que aquí deben de estar vertidos los punzocortantes. Si ponemos un punzocortante en una bolsita, obviamente al manipularse esa bolsita, por ejemplo, las personas que vayan a recogerlo, pues se corre el riesgo de que un punzocortante fácilmente pueda lesionar a la persona que lo está manipulando. Por eso debe de estar almacenado en estos contenedores rígidos para evitar estas lesiones accidentales, ¿verdad? Todo lo que sea patológico irá en muestra en bolsas o en contenedores, dependiendo si está muy líquido, por ejemplo, que esté triturado, pues se requiere que sean este tipo de contenedores. Si es el órgano o el tejido, pues sólido, por decirlo así, entonces lo vamos a guardar en estas bolsitas. ¿Qué diferencia hay entre este tipo de contenedores y este de boca ancha? Aquí vamos a agregar la sangre directa, sangre como fluido, a lo mejor que esté en una bolsita, en un contenedor plástico, en un tubo de extracción, por ejemplo. La jeringa, obviamente sin el bisel, sin la aguja, el bisel y la aguja irían aquí. Y punzocortantes en este tipo de contenedores. Aquí yo creo que se ve mucho mejor. Este es el de punzocortantes y este es el de fluidos. Aquí iría todo el material quirúrgico como las gasitas, vendoletas, que estén con sangre o fluidos impregnados abundantes. Acuérdense que habíamos mencionado que tiene que ser por goteo.
Si es sangre seca, pues iría a la basura común, esos guantecitos y esas gasas. Muy bien, pues es todo, chicos. Ya estén listos o atentos a las siguientes actividades que se pondrán, por lo pronto con el referente al tema de los RPBI.